situaciones de malestar inclusive al respecto. Así que voy a seguir con mi presentación. En el tema de aprendizajes, entre las políticas nacionales y planes estratégicos, está la implementación de la política de educación rural. La política ya ha sido aprobada, pero tenemos que seguir avanzando en su implementación. Cada vez más la brecha en la zona rural se acrecenta. Los chicos en la zona urbana aprenden más y mejor en los colegios que cuestan más, y en los colegios públicos o en los colegios privados más precarios los aprendizajes son también bajos. Pero respecto a lo urbano y lo rural siempre pierde, lo bilingüe siempre pierde. Entonces ahí tenemos que hacer un énfasis en la equidad y en la atención de las políticas que ayuden a cerrar brechas, porque la educación no puede ser una educación que sea para el que tiene más recursos. La educación de calidad tiene que ser independientemente de si es pública o privada, de si es urbano o rural, tiene que ser de calidad siempre. Y lo otro que estamos trabajando y que ha quedado pendiente es la aprobación de la política y el plan de educación inclusiva. Ahí hay una comisión que ya ha sido creada por resolución y necesitamos también seguir avanzando. Por las preguntas yo he visto hay una preocupación y tenemos que avanzar de manera sostenida, y espero nos apoyen en la discusión del presupuesto del siguiente año en fortalecer los SANE, que son servicios que ayudan a la inclusión en los territorios, que ahora todavía tienen una presencia limitada, que es un equipo multidisciplinario que justamente apoya a las escuelas de educación básica regular para poder atender de manera más inclusiva a los diferentes niños, niñas, adolescentes con situaciones de discapacidad. Lo otro que tenemos a nivel de aprendizajes es la implementación de una estrategia nacional de mejora de aprendizajes en el marco del currículum. Creo que nos hemos pasado, después del currículum, en lugar de centrarnos en el aprendizaje, centrarnos en el propio documento. El currículum es un marco orientador de los aprendizajes. El currículum no hace en sí mismo el cambio educativo, ni hace porque hagamos currículum regionales, mejoran los aprendizajes automáticamente. Tenemos que trabajar con los maestros, en general con los directores, cómo mejoramos aprendizajes en el marco de estos 7 enfoques, de las 31 competencias, cómo hacemos para que nuestros estudiantes avancen a una formación integral y no nos quedemos solo en matemáticas y comunicación como ha sido hasta ahora. Luego estamos trabajando a nivel de políticas. Tenemos una oportunidad como país y es el esfuerzo que estamos haciendo para los Juegos Panamericanos. Pero a nivel de la escuela, en realidad tenemos muy pocas estrategias, salvo el curso de educación física y los juegos deportivos. Queremos ponerle énfasis al tema del deporte, para poder aprovechar incluso la infraestructura que nos van a dejar los Juegos Panamericanos, de modo que los semilleros no se hagan de cuando comienza la etapa profesional, sino que los semilleros vengan desde las instituciones educativas. Vamos a tener un fuerte trabajo y estamos articulando el IPD con el Ministerio de Educación para tener actividades conjuntas y que nuestros estudiantes puedan participar también en los Juegos Panamericanos y tener una estrategia de articulación entre la institución educativa y la práctica deportiva y el IPD. Eso a nivel de políticas y planes que vamos a impulsar durante la gestión. Luego, con el tema de la confianza de los docentes. Aquí, reafirmarnos en seguir fortaleciendo la ley de reforma magisterial. Tenemos que seguir, esa es una reforma que viene, no de estos años, ya viene de gobiernos, desde el gobierno del señor García. Luego los siguientes gobiernos, es una reforma que viene sosteniéndose y claro, las reformas no son estáticas, hay que ir haciendo ajustes a la realidad, pero el principio de la meritocracia y la carrera es algo que tenemos que defender. Sentándonos y poniéndonos en esa posición, vamos a plantear algunas cosas de medidas urgentes que los maestros necesitan para sentir y recuperar la confianza, que es el eje que vamos a trabajar en mi gestión. Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa la ley que evite el paso por la vía administrativa para el reconocimiento de la deuda social. Ustedes saben que los maestros, para que se les pague el 30% de preparación de clase, a pesar de que es algo reconocido, tienen que pasar un largo proceso por la vía judicial para que una vez judicializado recién entren a una lista de pago por orden de acuerdo a si tienen enfermedades terminales, si tienen
si tienen enfermedades terminales o si tienen la edad correspondiente. Entonces aquí estamos trabajando una ruta de simplificación, que los maestros, además de que se les debe y es un pago y una deuda que tenemos que cumplir como Estado, no tengan que pasar por esa larga ruta administrativa para que se les reconozca la deuda que tienen. Este año se ha dispuesto 200 millones, estamos haciendo la gestión para que puedan ser un recurso adicional, porque los 200 millones son ínfimos frente a la deuda que se tiene. Y lo otro que estamos haciendo también, señores congresistas, porque como les digo, la ley de reforma y su implementación hay que irlas mirando también en el contexto y en un proceso de aprendizaje. Este año culmina la evaluación de desempeño en el nivel de educación inicial e inicia la etapa de evaluación para los docentes de primaria, pero hemos decidido que este año, este inicio sea por el lado de la información. No vamos a aplicar los instrumentos en el nivel de educación primaria este año, porque este año queremos sensibilizar, queremos informar y queremos ajustar nuestros propios instrumentos. Y hemos pasado un primer tramo de evaluar a las maestras y a los maestros de educación inicial, y antes de entrar a la evaluación de los docentes de la primaria, queremos hacer un proceso intensivo y como debe de ser de información, que es uno de los grandes reclamos también del magisterio. Y luego queremos avanzar en la implementación de otros puestos en la carrera docente. Hay una estrategia que es el acompañamiento pedagógico, que es para aquellas escuelas que vemos que no van avanzando. Pero a la vez hay muchas críticas, efectivamente, a los acompañantes pedagógicos. Queremos avanzar a que los acompañantes sean un puesto de carrera y que los mejores, como tiene que ser, sean aquellos que acompañan a nuestros maestros. Así que vamos a avanzar en incorporar nuevos puestos y es algo que tenemos que diseñarlo este año para que el otro año se dé el concurso a estos nuevos puestos. Tenemos la ley de reforma no solamente es docentes, directores, especialistas de UGEL, directores de UGEL, también son puestos vinculados a formadores, acompañantes, y tenemos que dar ya el paso hacia esos puestos. Y algo importantísimo, si queremos recuperar la confianza de los maestros, tenemos que tomar acciones en la formación inicial. No podemos pasarnos una generación más de docentes sin replantear nuestros institutos pedagógicos. Así es que este año estamos iniciando y el próximo año la implementación del licenciamiento de las escuelas pedagógicas, que es también una señal clara de apostar por la calidad y la mejora de los institutos pedagógicos. Luego, siguiente página, por favor. En las instituciones la anterior, me ganó. En las instituciones educativas fortalecidas, amables y seguras, estamos reactivando una estrategia que se desarrolló el año 2014-2015, que fue la estrategia de escuelas amigas, se llamaba. Más allá del nombre, que lo he querido poner porque la idea es cómo hacemos que la escuela sea ese lugar protector y seguro. Ya sabemos que hemos puesto psicólogos en todas las direcciones regionales y todas las UGELs. Pero eso no es suficiente, señores congresistas. El tema de la violencia nos supera. Entonces, en las regiones de mayor incidencia de violencia vamos a tener y vamos a implementar un equipo multidisciplinario que pueda atender los casos, no solamente el lado de la prevención, sino especialmente el lado de la atención. No podemos permitir la impunidad del Estado cuando un docente, un trabajador del sector vulnera los derechos, violenta a nuestros niños, a nuestras niñas. No solo basta con retirarlo del servicio educativo, no solamente basta con destituirlo, tenemos que hacer un trabajo con la familia, con los menores, con las maestras, con los maestros para poder, voy a decirlo en sencillo, recuperarle la sonrisa a esos niños, niñas, adolescentes que ahorita están siendo afectados por la violencia. Así es que ahí va a haber un énfasis muy fuerte de trabajo que vamos a hacer. Luego, a nivel de instituciones educativas, hay una demanda que tenemos que trabajar juntos y por eso otra vez mi pedido de cómo lo vemos en la Ley de Presupuesto 2020. Necesitamos ampliar el número de auxiliares, pero no auxiliares de educación visto desde nuestra imagen tradicional del que cuida la puerta, el que cuida la disciplina con un palo, no. El auxiliar es la persona, es ese profesional a cargo del bienestar, de la convivencia, que tanto necesitamos en nuestras escuelas. Entonces, sí queremos priorizar, necesitamos auxiliares en los niveles de la educación inicial, aulas de niños de 2 años, de 3 años, no pueden tener cada 3, 4 aulas un auxiliar, necesitan tener un auxiliar por cada aula, porque si no, ¿cómo nuestras maestras, especialmente en las zonas urbanas, pueden desarrollar su trabajo pedagógico tan valioso en la primera infancia?
Y ahí también lanzamos un programa de formación para auxiliares. Pero en esta nueva perspectiva, el auxiliar es el profesional del bienestar y la convivencia. Es el profesional que debiera ayudarnos a articular con Caliwarma. Es el profesional que debiera ayudarnos a articular con las actividades del IPD. Es el profesional que debiera ayudarnos a hacer esas actividades que el maestro no hace. ¿Por qué? Porque está en el aula. Es ese personaje, ese profesional que hay que darle valor, y no solo hay que revalorizar la carrera del docente, sino también la carrera del auxiliar, que es un profesional importantísimo en la educación. Y luego, aquí sí necesitamos, vamos a hacer una medida muy, muy intensa. La escuela tiene cantidad de comisiones, cantidad de procedimientos administrativos. Vamos a entrar a un fuerte proceso de simplificación de los diferentes trámites, papeles y comisiones que les pedimos a las instituciones educativas. No podemos pedirle a una escuela unidocente las mismas comisiones y requisitos que le pedimos a una escuela polidocente. Tenemos que, en función de la tipología, comenzar a simplificar lo que le pedimos, porque muchas veces esa información que ni revisamos ni le sirve al sistema. Simplemente es una burocracia que hemos ido reproduciendo y que tenemos que ponerle un pare. Y ahí hay un compromiso del gobierno y de mi gestión para ello. Asimismo, como les dije al inicio, vamos a dar inicio en 6 regiones este año 2019 a un proceso de ordenamiento del servicio educativo, que ya lo estamos haciendo. En Ucayali, en Loreto, en Huancavelica, ya hemos iniciado un proceso en distritos de mirar cómo reordenamos el servicio. ¿Por qué? Las escuelas se crearon siguiendo nuestras comunidades. Las escuelas fueron siguiendo los pueblos y los pueblos fueron creando sus escuelas. Pero cuando los pueblos van migrando hacia las zonas urbanas, ¿qué hacemos con el servicio? No lo podemos cerrar porque hay 5 alumnos. Tenemos que pensar otras modalidades. No tenemos que seguir pensando el servicio como lo hemos conocido tradicionalmente. Este es un desafío muy grande para el servicio, que ya lo estamos emprendiendo y lo vamos a profundizar este año con 6 regiones, y esperamos, y esta es una agenda, por ejemplo, con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que ya hemos conversado el tema, para empujar en las regiones. Están comprometidos el gobernador de Cajamarca, el gobernador de La Libertad, han expresado su voluntad, y así se irán sumando otros gobernadores, porque esto es ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Llevamos una escuela, no hay agua, no hay carreteras. Llevamos una escuela y nos faltan otros servicios. Tenemos que pensar el desarrollo educativo en el territorio asociado a otros servicios y a otros derechos de nuestros estudiantes y nuestras comunidades. Y luego, ya en la parte de infraestructura, estamos evaluando implementar un segundo fondo de mantenimiento a la infraestructura y materiales de oficina de las escuelas. Este año han recibido aproximadamente 10.000 soles nuestros directores por fondo de mantenimiento preventivo, a diferencia de otros años que recibieron una cantidad superior. Y la verdad, en algunas escuelas ese fondo es ínfimo por la cantidad de reparaciones que pueden asumir tranquilamente los directores, como es colocar puertas, ventanas, arreglar algunos techos, y ahí estamos viendo la posibilidad, como se ha hecho en otros años, de hacer un segundo fondo de mantenimiento preventivo para que en la mitad del año, en las vacaciones de julio, los directores puedan hacer, o antes, hacer las reparaciones que consideren necesarias. Asimismo, hemos transferido, les han transferido, sigo avanzando y luego les voy a presentar el reporte de cómo hemos ido transfiriendo, y de repente ahí voy a poder absolver las preguntas. Vamos a reforzar la supervisión y asistencia técnica, porque muchos gobiernos regionales y locales, a quienes les hemos transferido los recursos, están devolviendo los recursos. Pero eso no es responsabilidad solo de ellos, sino también de nosotros como nivel nacional. Tenemos que incrementar nuestra supervisión, nuestra asistencia técnica. ¿Para qué? Para que esos proyectos se implementen, porque no es solo pasarles el dinero, sino es acompañarlos en el proceso de hacer efectivas esas obras. Y luego estamos trabajando un diseño y una implementación de una estrategia desconcentrada de PRONIT a los gobiernos regionales. Aquí tiene que construirse con calidad, pero tiene que construirse también con rapidez. No podemos esperar 5 o 6 años, como nos viene pasando en nuestros territorios, para que esté una construcción, pero tenemos que ahí tomar decisiones con el sistema administrativo que existe actualmente, señores congresistas. Es bien difícil
poder superar y ganarle a la brecha que tenemos en infraestructura. Por eso estamos evaluando la alternativa de usar el mecanismo de los Juegos Panamericanos para ver si podemos construir la cantidad de escuelas nuevas que necesitamos y las demoliciones, y en esa medida escuelas nuevas también que necesitamos en el servicio educativo. Así es que aquí la brecha de infraestructura no la vamos a poder mover si no tenemos mecanismos más audaces, más creativos de pensar otras formas de contratación para estos temas. En la siguiente, por favor. Para la gestión educativa moderna, transparente y descentralizada, como ya les comenté, vamos a iniciar convenios de gestión para la transferencia de recursos y asistencia a programas pedagógicos. Vamos a comenzar por ahí el tema de la descentralización, con lo central que es lo pedagógico. Región que tiene un planteamiento de cómo mejorar aprendizajes, región que va a contar con la asistencia y con la transferencia de recursos y claro, con la supervisión debida, porque el uso de los recursos públicos es una responsabilidad de todos. Luego, la reestructuración de la DRE y la SUGELS, también tenemos que verlo con los gobiernos regionales, fortalecer la modernización de la SUGELS, ya les comenté el sistema integrado de gestión del recurso humano, luego acciones de control con la Contraloría para el tema de la contratación docente y fortalecer la coordinación y articulación con los gobiernos regionales. El día de mañana tenemos la primera reunión con todos los directores y gerentes de educación del país. ¿Para qué? Para presentarles los resultados de la evaluación censal y sobre todo comprometerlos en qué hacemos para mejorar aprendizajes. En un momento les voy a presentar cómo están los resultados de la evaluación censal para que ustedes dimensionen el nivel de la urgencia en el que estamos. El siguiente punto es asegurar la articulación de la educación superior. Ahí hay una política de articulación de la educación superior que está en curso y hay una comisión creada. Y tenemos también la aprobación de los modelos de servicios de las escuelas de educación superior pedagógicas y necesitamos avanzar fuertemente en el licenciamiento de las escuelas de educación superior públicas. Y también me pedían a nivel de políticas, aquí comentarles, esta es una responsabilidad del Ministerio de Educación que se le encarga al Consejo Nacional de Educación. Ustedes saben, en el país tenemos un proyecto educativo nacional que rige el 2021 y el 2017 ya se le encargó al Consejo Nacional de Educación plantear el nuevo proyecto educativo nacional. Este proyecto es responsabilidad del Ministerio de Educación, encargado al Consejo Nacional de Educación, y que lo que nos va a establecer del 2021 al 2036 es el norte. ¿Cuáles son esos giros, esas rupturas, esos ejes centrales que debe seguir la educación en los siguientes 15 años, que son 3 periodos de gobierno los que ha elegido el Consejo Nacional de Educación en conversación con el Ministerio de Educación de proponer? Así es que en mayo del 2020 el país debe de contar con un proyecto educativo nacional al 2036 aprobado por Consejo de Ministros con decreto supremo. Anteriormente fue aprobado solo con resolución suprema, lo que no le daba el carácter vinculante. Es así que hemos tenido un proyecto educativo nacional con una serie de lineamientos y políticas educativas que a veces han coincidido y a veces no. Y en este caso sí queremos que haya un fuerte alineamiento del proyecto educativo nacional con las políticas de Estado que vengan en adelante. Aquí hay una participación de todos los actores en este proceso y seguramente el Consejo Nacional de Educación estará convocando a la Comisión de Educación prontamente para discutir y hacerle llegar ya sus propuestas. Siguiente, por favor. La situación del sector. Aquí no es una novedad decirles que hemos estado en una situación al 13 de marzo de muchas dificultades. Hemos cogido nuestros indicadores centrales para el inicio del año escolar, han sido docentes contratados, transferencia y presupuesto a los locales escolares, que lo llamamos el Fondo de Mantenimiento Preventivo, y los materiales educativos distribuidos y la contratación de especialistas. Ahí, el 13 de marzo, cuando llegamos, había un 47% de avance, al 2 de abril nos encontramos en un 82% de avance. Hemos intensificado y lamentablemente también ahí hay una serie de situaciones de la coyuntura que se suman entre los gobiernos regionales que recién asumen el cargo, el cambio de autoridades
Eso ha significado una brecha de información que hemos tenido rápidamente que superar con una intensa asistencia técnica. Casos como señalaban que no tenían recursos para la contratación de docentes de educación física cuando el recurso había sido transferido, pero en el pliego del gobierno regional no se había identificado y no se había hecho la gestión con el MEF. Situaciones diversas de orden de información, pero también situaciones de déficit. Tenemos un déficit de maestros que tenemos que contratar, y no porque no hayan o no hayamos hecho el concurso, sino porque efectivamente hay una brecha presupuestal de aproximadamente 50 millones que estamos destinando y haciendo la gestión con el MEF para poder incorporar en los presupuestos de las regiones y poder superar esta brecha de falta de maestros. Ahí decirles, bueno, que la ruta seguida ha sido el seguimiento a una ejecución eficaz y oportuna, y creo que tanto el Ministerio de Educación como las regiones, con las DRE y las UGELS, estamos en un buen ritmo. Esperamos llegar en las siguientes semanas al 100% y poder tener coberturado nuestro servicio, especialmente con el tema de docentes en todas las aulas del país. Siguiente, por favor. Y aquí, bueno, hemos usado varias estrategias, ¿no? Hay lugares que por temas de clima, las UGELS no han tenido la posibilidad de llegar con los materiales educativos porque lo que se les transfiere es para contratar transporte terrestre. Y cuando las carreteras están dañadas no hay forma de que el transporte terrestre pueda dirigirse hacia las escuelas. Aquí lo que hemos hecho es un trabajo fuerte con las Fuerzas Armadas, quienes a determinadas zonas han llevado el material a las zonas focalizadas y estamos esperando que se puedan restablecer las carreteras para poder llegar a otra cantidad de escuelas que aún efectivamente no cuentan con el material educativo. Bueno, hemos realizado una serie de medidas para avanzar en la contratación, como es el tema de bajar los perfiles, porque en las regiones no se cuentan con los perfiles que uno desde el nivel nacional muchas veces propone. Entonces ahí hemos hecho una serie de situaciones para poder facilitar el trabajo de las regiones. Siguiente, por favor. Ahí hay un detalle que ustedes lo pueden ver seguramente con más calma y por región hemos procurado ponerlo. Por ejemplo, aquí es la ejecución de todo el año escolar, qué regiones están en qué porcentaje. La siguiente, por favor. Aquí está todo lo que es transferencia para el Fondo de Mantenimiento de Locales, también estamos a un 82%. Siguiente, aquí está todo lo que son docentes contratados. Aquí ustedes pueden ver que estamos en un 96% de avance, pero hay un 4% de docentes que no se pueden todavía coberturar y en algunos casos es por falta de recursos, que es lo que estamos habilitando en las siguientes semanas. Hoy día en la tarde, al final del día, tengo una reunión con el MEF justamente para ver este tema. Vamos pasándolo, por favor. Aquí está todo el tema de material educativo, que también con su nivel de avance a la fecha. Vamos pasando. Y aquí está la contratación de especialistas de convivencia y gestión escolar, que es lo que les comentaba antes. El recurso está en las regiones, pero necesitamos ahí seguir avanzando para cubrir el 100% de estos especialistas. En las láminas anteriores ustedes pueden ver cómo está cada una de las regiones y sobre eso podemos tener información más específica también al requerimiento que ustedes nos planteen. Ahora hay una pregunta vinculada a la evaluación censal. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son los problemas? Y yo quisiera presentarles cuál es el resultado a la fecha de la evaluación censal 2018. Vamos avanzando, por favor, para comentarles. Aquí señalarles que hemos desarrollado a nivel de la evaluación censal en cuarto grado de primaria. Censal quiere decir todos los estudiantes. También tenemos una evaluación muestral, que es la que les voy a continuación va a seguir. Pero la censal ha sido a cuarto grado de primaria E y B, y a segundo año de secundaria. Y las áreas están señaladas ahí en la gráfica. En cuarto grado de primaria, matemática y comunicación. En cuarto grado de primaria E y B, la lengua originaria, comunicación y castellano como segunda lengua. Y en secundaria hemos aplicado en ciencia y tecnología por primera vez
en ciencias sociales, ya por segunda vez, en matemática y comunicación, también ya no es la primera vez, y eso es a nivel de la evaluación censal. En la siguiente, por favor. Pero también hemos realizado evaluaciones muestrales, que son más pequeñas, y esto lo hemos hecho a nivel de segundo grado de primaria, en matemática y comunicación, en sexto de primaria y en segundo de secundaria. Vamos avanzando, por favor. En cuarto grado de primaria, y en general, de repente, para no extendernos y irnos al punto en este tema, tenemos avances de 4 puntos, 3 puntos, en varios de los grados y varias de las áreas. Pero así como tenemos avances, también tenemos algunas alertas y algunas preocupaciones. Esta, por ejemplo, es un nivel de avance. En cuarto grado de primaria hemos mejorado en matemáticas, pasamos. En lectura, en cuarto grado de primaria, evaluación censal, también hemos mejorado. La siguiente, por favor. Y aquí sí tenemos, en cuarto grado de primaria, a nivel de educación, en las comunidades bilingües, sí no podemos decir que hemos mejorado, salvo en la población shipiba, que es una mejora mínima de 9.1 a 10.1, que es la última columna del lado derecho. En general, lo que vemos en las comunidades aymara, ayánica, aguajún, quechua, chanca, tanto como quechua, cusco, collao, es que hay una desaceleración y podemos decir de una baja en los aprendizajes. Y es por eso que tenemos que intensificar nuestras estrategias de trabajo a nivel de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Ahí tenemos una alerta. En la siguiente, por favor. Estudiantes de segundo año de secundaria han mejorado en matemáticas. Seguimos. En lectura igual hay una mejora en el segundo año de secundaria. Y aquí sí, en el segundo año de secundaria, en ciencias sociales, como ven, hay un retroceso. Aquí no estamos mejorando en ciencias sociales, y eso es que tienen que ver con capacidades ciudadanas, y esto es una alerta en general, no solamente para nosotros como sector, sino en general como cultura de sociedad respecto a nuestras competencias ciudadanas. Vamos avanzando, por favor. Y aquí quisiera mostrar un estudio internacional de educación cívica y ciudadanía hecho por una entidad internacional, donde el Perú por primera vez se adscribe a esta evaluación, y podemos encontrar, para reforzar esta baja en ciudadanía, por ejemplo, algo grave es que 8 de 10 estudiantes de segundo año de secundaria considera que si hay problemas en el orden y la seguridad, se justifica una dictadura. Por ejemplo, eso es un estudio hecho en el 2016 que no ha sido muy difundido, y nosotros como Ministerio de Educación hemos sido parte de este estudio. Yo he querido traerlo acá a la Comisión de Educación porque creo que hay datos que son alarmantes y que tenemos que tomar acciones. Que 1 de 3 estudiantes considere que si no hay suficientes empleos, la prioridad la tienen los hombres, también es de preocupación en una sociedad donde estamos apostando por la igualdad, por la equidad. 1 de 3 considera que es bueno que el gobierno influya en las decisiones judiciales, por ejemplo. 7 de 10 chicos considera que criticar públicamente un gobierno no es bueno para la democracia. Ahí también, ¿de qué cultura política estamos hablando? O 1 de 4 estudiantes considera que los hombres están más calificados que las mujeres para ser líderes políticos. Este es un estudio que no lo ha hecho el Ministerio de Educación, ha participado como muchos países, y podemos hacerles llegar el informe en extenso para que ustedes puedan analizar la información. Aquí le he querido traer algunos datos para que vean que el tema de la educación ciudadana, la educación cívica, es un tema de alta preocupación. Siguiente, por favor. Y ahora, volviendo a la evaluación censal, vamos pasándolo, por favor. Y yo quisiera aquí, solamente un rato antes, decir, por favor, si puede retroceder en esta medida la lámina anterior,
En matemáticas hemos tenido una baja en segundo grado, evaluación muestral, ojo, no es evaluación censal, es muestral, nivel nacional, es decir, no tenemos la foto región por región. Hemos disminuido 19 puntos en matemáticas y en comunicación hemos disminuido cerca de 10 puntos en la muestral. Entonces, explicaciones, porque podríamos decir cómo hemos ido mejorando en todo y en segundo grado hemos retrocedido en matemática y comunicación. Y aquí hay una explicación de varios tipos. Una es, esos niños, cuando fueron evaluados, el año anterior estuvieron en primer grado. Esa es la explicación más gruesa en términos pedagógicos. Niños en primer grado, ustedes deben de saber por la propia experiencia de conocer a esta edad, los niños en primer grado es una transición bien compleja, pasar de la educación inicial al primer grado. Y a los niños en primer grado los han cogido varios factores, así es que la baja tiene una explicación multicausal. Una es el fenómeno del niño en el 2017. Tenemos la huelga magisterial, tenemos la alta movilidad y la crisis política en el país que significó el cambio de ministros con una duración no más de 5 meses. Y sobre todo niños tan pequeños que no han podido hacer una transición adecuada y luego en el segundo año de primaria efectivamente los evalúan y todas esas causas entre fenómenos naturales, problemas de orden social, político, de orden técnico, por el tema de los cambios curriculares y de los equipos técnicos han generado afectando a los más pequeños y esa es la conclusión. Pero ¿qué cosa tenemos que hacer? Los niños de segundo grado, lo que nos dice la evaluación censal es que si antes estábamos en cerca de 5 alumnos, cada 10 chicos, 5 estaban en la comprensión de lectura, ahora hemos bajado nuevamente casi a la mitad de esos 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esos chicos ahora están en tercer grado. Tenemos que establecer, esos niños, niñas están en tercer grado y tenemos que establecer una estrategia de recuperación. Porque ustedes sabrán, señores congresistas, si no aprendemos a leer y escribir y a comprender lo que leemos, ¿cómo vamos a poder avanzar en las otras competencias matemáticas o ciudadanas? Necesitamos que nuestros niños que en segundo grado han quedado rezagados, ahora en tercer grado de primaria, recuperen esos aprendizajes. Entonces, mañana, 9 de abril, nos estamos reuniendo con las regiones para establecer un plan de trabajo y una estrategia, porque no es solo un resultado de la ESE, no es solo decir, fueron los de segundo grado en el 2018. Esos niños son una generación que no podemos dejarla como está y no podemos perderla en el desarrollo de sus competencias. La evaluación censal es cierto que no es todo el currículum, son algunas capacidades. Tampoco podemos pretender que con la evaluación censal miremos todo lo que supone el aprendizaje integral y eso es otra cosa que tenemos que comenzar a discutir. La evaluación censal es un indicador del sistema, nos da una referencia, pero hay más aprendizajes que tenemos que trabajar y por eso prontamente vamos a sacar el plan multianual de evaluaciones que alternen las censales con muestrales regionales, porque necesitamos las fotos por regiones y estudios cualitativos. Todavía no sabemos en el país por qué es pues que nuestros niños de las zonas bilingües, de las zonas rurales, no desarrollan los aprendizajes como quisiéramos. Algo debemos estar haciendo mal. Necesitamos entrar a los estudios más cualitativos, más etnográficos, que complementen los resultados que conocemos por las evaluaciones censales y en ese esfuerzo estamos. Para saludar a los congresistas, Juan Carlos González del Águila, Nelly Cuadros, Justiniano Apaza, Mártires Lizana, William Monterola y el congresista Wilmer Aguilar. Bienvenidos a la comisión. Prosiga, ministra. Muchas gracias.